Hannah Nicole Smith tenía 39 años cuando apareció inconsciente en la suite de un hotel en Florida. Fue su enfermera personal quien, al encontrar en semejante estado a la exmodelo de Playboy, avisó rápidamente a la operadora del hotel aquel 8 de febrero de 2007. Y aunque los paramédicos intentaron reanimarla con maniobras de resucitación cardiopulmonar, Smith fue declarada muerta en un hospital cercano solo unos minutos más tarde. Las extrañas circunstancias en las que se produjo su repentina muerte coparon los titulares durante una temporada. En realidad, el fallecimiento de Smith fue el último capítulo de una vida bastante tumultuosa, y de hecho, su vida y su muerte causaron tanta repercusión que decidieron crear documentales para plasmar algunos de sus entresijos. Y yo, cómo no, un video. La malograda personalidad televisiva nació en una pequeña ciudad tejana, con el nombre de Vicky Lynn Hogan, en noviembre de 1967. Sus padres se divorciaron cuando ella era una bebé. Siendo aún adolescente, dejó el instituto para convertirse en camarera de un restaurante de pollo frito en Texas. Allí, se enamoró de otro de los camareros del local, Billy Smith, con quien se casó a los 17 años y tuvo a su hijo Daniel. Mientras trabajaba como stripper en Houston, se le dio por responder a un anuncio que buscaba modelos para la revista Playboy. Hugh Hefner vio algo en ella que lo cautivó, así que la llevó hasta Los Ángeles y la convirtió en la protagonista de su portada de marzo de 1992. Aquello le abrió las puertas a Smith, que siempre había soñado con convertirse en una modelo y actriz famosa. No en vano, aquella tapa de revista llevó a que Paul Marciano le ofreciera un tentador contrato para sustituir a Claudia Schiffer en una campaña publicitaria. Empezó a aparecer en la portada de algunas de las revistas más populares de la época, y hasta probó suerte como actriz en cintas tan olvidables como El Gran Salto de 1994. Con el fin de recibir más ofertas laborales, se sometió también a operaciones de aumento de pechos, que con el tiempo le acarrearon fuertes dolores de espalda. Como Smith temía que una cirugía reductiva pudiera poner en peligro su exitosa carrera como modelo, decidió aguantarlos con la ayuda del Vicodin, un medicamento recetado que contiene analgésicos como codeína y paracetamol para aliviar el dolor, al que pronto se volvería adicta. Lo que cambió realmente su suerte fue el hecho de que el magnate petrolero James Howard Marshall acudiera un día al club privado en el que ella trabajaba como bailarina de striptease. El millonario, que estaba recién enviudado de su segunda esposa Betty, con la que estuvo 30 años y tuvo 2 hijos, tardó poco en empezar a agasajar con regalos, casas y atenciones a Smith, que en 1993 fue nombrada chica Playboy del año, y en el mes de junio del año siguiente se casó con Marshall. Ella tenía entonces 26 años, él 89. Cuando el periodista Larry King la entrevistó años después en su programa, Smith reconoció que el hombre se quedó encantado de su atractivo desde el primer momento, pero que ella no sintió atracción física alguna hacia él. Ella cuenta que el millonario la sacó de un lugar horrible y se ocupó de ella y de su hijo. Ella lo quería como persona. A partir de su boda fue objeto de burla por parte de muchos y tuvo que aprender a lidiar con la presión mediática y el famoso apodo de cazafortunas. Todos comenzaron a merodear alrededor de la enorme casa en la que se instaló la pareja, y la falta de intimidad hizo que Smith se volviera bastante paranoica. Aún así,
La buena sintonía entre ambos era evidente. Pero en agosto de 1995, tras 14 meses de feliz matrimonio, Marshall falleció, sin incluir a Smith en su testamento, a pesar de que, según comentó luego ella, le había prometido una parte de su fortuna. La muerte del anciano dejó tocada a Smith, pero eso no era todo. También la dejó muy mal el hecho de que la antigua niñera de su hijo, María Cerrato, la llevara en 1996 a los tribunales por acoso sexual. Un juez falló a favor de la niñera y obligó a la texana a pagarle $800.000. Entonces comenzó su particular sufrimiento. Smith acabó declarándose en bancarrota y recurrió cada vez más al consumo de benzodiazepinas y alcohol. También decidió enfrentarse en una larga batalla legal con Pierce Marshall, hijo del millonario, por una fortuna valorada en $1.600 millones. Al principios de la década del 2000, la Playboy apenas recibía ofertas como actriz y además luchaba por perder los kilos que había ganado. Aún así, su alocado estilo de vida y sus escándalos aumentaron su popularidad mediática y permitieron que, en el verano del 2002, pudiese estrenar en la cadena de televisión por cable su propio reality show, donde aparecía hablando constantemente de sexo. Al mismo tiempo, fue capaz de recuperar su esbelta figura y hasta se convirtió en la imagen de una compañía de productos dietéticos. Durante sus últimos 2 años de vida, Smith se convirtió en una drogadicta de farmacia. Tomaba más de 70 medicamentos diferentes, lo que la llevó a pasar un tiempo en rehabilitación y a mostrarse públicamente de forma extraña e impredecible. También volvió a ser madre. En 2006 dio a luz a su hija Danielle en un hospital en las Bahamas, y no fue hasta 2007 cuando se determinó que el fotógrafo Larry Burkhardt era el padre biológico de la criatura. El hijo mayor de Smith, que en el momento del parto de su hermana tenía 20 años, voló desde Los Ángeles para estar junto a su madre. Momentos después de llegar al lugar, Daniel se quedó dormido y ya no volvió a despertar nunca más. Al parecer, se sometió a una especie de tratamiento sedante para vencer su temor a volar. Según un médico forense, la muerte del joven fue el resultado accidental de la interacción de la metadona con los antidepresivos. Todo muy trágico. El repentino fallecimiento de su primogénito le rompió el corazón a Smith. Entonces, cayó en una depresión severa y comenzó a sufrir de insomnio. Tardó poco en volverse adicta al hidrato de cloral que le recetó su doctor. A principios de 2007 estaba tan agotada que decidió tomarse un descanso en Florida junto a su última pareja, el abogado Howard Stern, y su psiquiatra, la doctora Christine Eroshavech. Nada más al poner un pie en su destino, la modelo y actriz comenzó a tener náuseas y fiebre alta. Su guardaespaldas la incentivó a ir al hospital, pero ella se negó porque temía que los paparazzis no la dejaran tranquila. La fiebre persistió, aunque nadie conocía su verdadero origen, y en la tarde del día 8 de febrero, Smith dejó de respirar. Su muerte fue seguida de una investigación para esclarecer lo ocurrido, y con el tiempo, se descubrió que Smith había pasado sus últimos días en estado de semi-inconsciencia e incapaz de andar. Su autopsia reveló además que falleció debido a una sobredosis accidental de medicamentos. Al parecer había mezclado su sedante de cabecera con una considerable cantidad de ansiolíticos, metadona y antibióticos. En el informe del forense constaba igualmente que sus nalgas presentaban múltiples cicatrices, heridas que correspondían a repetidas inyecciones. Smith llevaba un tiempo automedicándose vitaminas para mantenerse delgada, pero tantos pinchazos le causaron daños y así se formó una infección escondida bajo su piel. El forense señaló
que aquel absceso infectado fue probablemente el causante de la fiebre misteriosa. Las bacterias se filtraron en el torrente sanguíneo y éstas se propagarían a través del cuerpo. Por lo tanto, Anna no pudo oxigenar su cuerpo lo suficiente y falleció. El circo no acabó con la publicación de los resultados de la autopsia. Allá por 2010, tras un juicio de 2 meses, un jurado de la Corte Superior de Los Ángeles declaró culpables de la muerte de Smith a Howard Stern y a su doctora Christine Erosavech. Su médico personal Sandeep fue absuelto de los 6 cargos que se le imputaban. Los 3 estaban acusados de conspiración para suministrar de forma ilegal fármacos opiáceos y sedantes a la actriz y modelo, quien, según ellos, utilizaba a menudo nombres falsos para adquirir los medicamentos con el fin de proteger su privacidad. Un juez anularía poco después las condenas contra Howard, contra Stern y Erosavech. Hasta el lugar donde enterrar el cadáver de Smith fue motivo de disputa. Al final, un juez de Florida decidió que sus restos debían recibir sepultura en Bahamas, junto a su hijo Daniel. Dentro del ataúd estaban también las cenizas del difunto marido de Smith. La larga batalla judicial por la fortuna de Marshall llegó a su fin en 2011, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos dejó a la pequeña Danielle sin la parte de la herencia que su madre había reclamado. Y así es como termina la trágica historia de la Marilyn Monroe moderna. Vivió y murió mal acompañada. Te veo luego en otro caso perdido.